Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Tragedia en Santa Bárbara. 6 muertos deja accidente vehicular en el municipio de San Nicolás. Gremio Médico y Comisión de Salud del Congreso Nacional denuncian un complot en contra del ministro de Salud, José Manuel Mateo. Reformas a la ley tributaria eliminarán 16 de las 18 exoneraciones fiscales. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Miércoles 1 de marzo iniciamos este mes, por supuesto, actualizándoles sobre las noticias de interés nacional e internacional más relevantes. Iniciamos con nuestros titulares. Rescatan en México a 13 migrantes hondureños secuestrados por bandas criminales. Informe de empresarios revela que invasión de tierras ha provocado la pérdida de 500,000 empleos. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. Una verdadera tragedia sucedió esta mañana cuando un vehículo pick-up cayó a un abismo y dejó una cifra de 6 muertos. Lamentable accidente en el municipio de San Nicolás, en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. Elisa Reyes. Una verdadera tragedia sucedió la mañana de este miércoles con el volcamiento de un vehículo tipo pick-up que dejó una cifra lamentable de 6 muertos y varios heridos en Santa Bárbara, en el sector de la Vuelta del Piojo. Los ahora fallecidos fueron identificados preliminarmente como Saúl Sagastume, Rosa Rápalo, Guadalupe Sagastume, Oveli Paz, Marina Reyes y Dora Teruel Mejía. Un video muestra minutos antes de la fatalidad, donde se conducían los afectados en la parte de la paila. Una de las hipótesis apunta a que el siniestro en el que cayó el carro al abismo habría sido ocasionado por una falla en los frenos o sistema de conducción. En el momento se escuchó el estruendo. Posteriormente, miembros de la Policía Nacional y pobladores se aproximaron para trasladar a los lesionados a recibir atención médica, recuperar cuerpos sin vida que yacían sobre la maleza y resguardar el área. De Tierra Blanca, solo vimos que un carro voló, pero exagerado, más alto que lo de Lulúa, y en un poste cayó. Cuando nosotros dejamos dar la clase, vamos a socorrer con los alumnos, todos en carrera, y desde abajo el abismo, reguera de gente caída. En las imágenes se muestran las condiciones en las que llegaron al centro asistencial, ensangrentados en partes del cuerpo y golpeados, con cara que demostraban el dolor físico y psicológico que pasaban. Los ciudadanos en Occidente sintieron en gran medida los decesos, recordándolos como personas buenas y humildes. Para 11 Noticias, Elisa Reyes. Bien, 6 muertos. Al hospital Mario Catarino Rivas fueron trasladadas algunas personas que resultaron heridas en ese trágico accidente ocurrido en San Nicolás, Santa Bárbara. En vivo hoy con Shirley Martínez. Esta noche son las 9 de la noche. Shirley, adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, producto de este fatal accidente en San Nicolás, Santa Bárbara, pues los heridos fueron trasladados rápidamente hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Entre estas, pues al menos unas 3 féminas y de ellas una lamentablemente falleció. Más detalles con el portavoz de este centro asistencial. Es una hondureña que el día de hoy, a consecuencia de este fatal accidente perpetuado en Santa Bárbara, ingresan 3 personas, 3 féminas. Una de ellas en el transcurso de Santa Bárbara falleció. 2 de esas personas se encuentran ingresadas en el hospital. Una de ellas de 59 años, o sea, ella tiene un TEC moderado, está bastante delicada de salud. A ella se le realizó una tomografía y posteriormente ella ingresó a cirugía por parte de neurocirugía.
También tenemos el caso de Erika Teruel, de 33 años. Ella tiene un TEC moderado, ella se encuentra estable de salud. Bien, por otro lado, en la región norte, desafortunadamente, también se registran 2 decesos producto de accidentes viales. Se trataría de un motociclista quien supuestamente por conducir a alta velocidad impactó contra un muro en el municipio de Omoa, y una señora de 64 años quien ha sido identificada en las últimas horas como Teresa López Castillo, que al cruzar el Boulevard del Norte a la altura del municipio de Choloma desafortunadamente fue arrollado por un automotor. Con estas lamentables noticias por accidentes viales desde la ciudad industrial, retorno con ustedes. Buenas noches. Bien, de acuerdo, Shirley, lamentables noticias, y aquí Andrea me decía que está a mi lado, siempre los de las motos. Bien, y sobre esto, hoy es el primer día del mes de marzo, el tercer mes del año. Irresponsables los conductores de vehículos han provocado la muerte de vehículos en sí de 270 personas en 2 meses, porque está empezando el tercero. 270 hondureños han muerto por accidentes de tránsito, Giovanni. La cantidad de accidentes viales, que es la segunda causa de muertes violentas, parece tener sin cuidado a la población que irrespeta las leyes de tránsito, y eso deriva en 2.595 accidentes este año, con 270 fallecidos, que ha dejado a su paso luto y dolor en las calles hondureñas, además de 644 lesionados. Lo triste de estos escalofriantes datos es que si no hay cambios de actitud, no puede culparse a los demás de sus propios actos. En la mayoría de casos, el culpable es el conductor, déjeme decirle. 2, la imprudencia, lógicamente, distracciones, culpa del alcohol también. Entonces, para hacer este llamado, ya que de igual forma, licenciado, ya nos acercamos a lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y es donde también se reporta muchos accidentes de tránsito. Quienes, aunque pasen los años, lloran a sus familiares fallecidos por esta causa, lamentan la irresponsabilidad de algunos conductores, siga causando más dolor a los hogares hondureños sin que les importe. Tendrían que haber una mega cárcel donde meter a todos los imprudentes, a todos los irresponsables, a todos los irrespetuosos, a todos aquellos que incumplan con la norma, deben ir presos. Ya no solo es de sanción, y mucho más si son repitentes. Ciudadanos de otras naciones revelan que en sus países las leyes son drásticas y por esa razón la mayoría las respeta. Eso permite que haya conciencia y respeto a la vida. La verdad que un poquito más que aquí en Honduras, por cierto. Y bueno, la cuestión también creo que desde que empieza desde la educación, en la escuela hay muchos cursos, por ejemplo, de educación estradal, y bueno, también con multa o pena muy severa. El año anterior a la fecha se registraron 2.203 accidentes, 334 fallecidos y 545 lesionados. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Profesionales de la enfermería arreciaron con sus medidas de presión y amenazan con abandonar también las salas de emergencia y cuidados intensivos. Personal de enfermería salió a las calles este día, esto en consecuencia al paro de labores, que por tercer día consecutivo exigieron el incumplimiento de sus salarios y acuerdos ante la renuencia del diálogo de las autoridades de salud y de finanzas. Anuncia que se agudizarán acciones de abandono de salas de emergencia y UCI. Que se sienten y que no tengan una respuesta, porque no es posible que siendo empleadas de la Secretaría de Salud no haya una persona que sea responsable y que nos diga qué es lo que está pasando con los incumplimientos que hasta el día de hoy están sucediendo. Ese día se sumaron enfermeras del Hospital del Tórax San Felipe y Hospital Escuela, además las clínicas y centros periféricos de la capital, en forma de apoyo a esa situación que enfrenta el gremio. Pedirle a la Presidenta de la República que nos escuche y nos reciba para poder encontrar un punto medio y darle salida a este problema. En conferencia de prensa, el gremio detalló que el día de ayer fueron citadas a una reunión por Ricardo Madrid, el jefe de Dirección General del Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, pero no se les permitió el ingreso al edificio de dicha dependencia del Estado. Pero fue la peor burla que se les hizo esperar hora y media.
en una sala de espera y luego pues no las hicieron pasar, sino que como que si eran cualquier cosa, a que los anduvieran siguiendo para que les dieran la información. Las manifestantes esperan que el día de mañana o en las próximas horas les resuelva la situación, ya que el titular de la salud no se encuentra en el país, lo que complica más la situación en el sistema sanitario público de Honduras. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Mientras tanto, el Gremio Médico y la Comisión de Salud del Congreso Nacional denuncian un complot en contra del ministro de Salud, José Manuel Mateo. La crisis que se registra actualmente en el sistema sanitario público del país se ha agudizado a causa de las múltiples protestas que ocasionan diferentes grupos como los colectivos de Libre, además de la falta de presupuesto y empleos. Ante esto, la Comisión de Salud del Congreso Nacional y el Gremio Médico denuncian un complot contra el titular de salud, el doctor José Manuel Mateo. Cuando a usted lo dejan maniatado con un presupuesto que no le va a ajustar y le tiran los colectivos completos, entonces en la cabeza del ministro queda en una guillotina y simplemente la presidenta tiene que tomar una decisión. Los galenos lamentan que la Secretaría de Finanzas no dejara el presupuesto necesario a la Secretaría de Salud para realizar las contrataciones necesarias, lo que argumentan que esta situación es una crónica de una muerte anunciada. Lo único que vamos a defender siempre van a ser lo que esté en la Constitución, lo que esté en ley, no es ningún favor lo que estamos pidiendo, es el cumplimiento de los derechos de los trabajadores independientemente a qué partido pertenezcan. En la Secretaría de Salud, al menos en los hospitales, no se le pregunta a la gente a qué partido político pertenece. Señalan la Secretaría de Salud se encuentra en insolvencia para poderle cumplir las expectativas de aumento a todos los trabajadores por una falta de gobernabilidad y falta de dinero. Esto hace que el gremio médico, enfermeras y colectivos de Libre estén planificando tambores de guerra. Hay problemas estructurales fuertes en el país que son producto de años y años de malos gobiernos, de corrupción, problemas administrativos. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias. En diferentes sectores consideran que para agilizar la llegada de la Sisi al país, el acuerdo no debería ser ratificado por el Congreso Nacional de la República. Ante las afirmaciones del secretario de Transparencia Edmundo Orellana, en la que asegura que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad vendrá hasta febrero o marzo del próximo año al país, genera dudas su llegada en los diversos sectores de la sociedad. Si no hay voluntad por parte del Ministerio Público de hacer una investigación efectiva y eficaz, si no hay una voluntad política dentro inclusive de la Corte Suprema de Justicia para sustanciar estos casos de manera eficaz y efectiva, pues vamos a tener los mismos resultados que hemos obtenido hasta el momento. Este retraso, según las autoridades, obedece a que primero vendrá la comisión exploratoria para luego se trabajará en un acuerdo que podría terminar en el mes de septiembre del presente año. De ser aceptado por Honduras y las Naciones Unidas, el documento será llevado al Congreso Nacional, pero de existir reformas constitucionales, estas serían aprobadas en la presente legislatura y ratificada en el 2024, lo que indica que el tiempo para investigar redes de corrupción es corto. Honestamente, y con la experiencia que uno ya tiene, que como todo el protocolo que se debe de seguir para que un organismo de esta envergadura se haga presente en el país, lo veo muy difícil. Diputados al Congreso Nacional son del criterio que lo saludable para avanzar con la instalación de la Sisi es que dicho acuerdo con Naciones Unidas no pase por el Congreso Nacional, porque la aprobación de este mecanismo podría llevarse hasta 2 años en la Cámara Legislativa, de no existir los consensos entre las bancadas. Tenemos el modelo tanto guatemalteco como hondureño que no requiere ningún tipo de reforma constitucional para poder operar y empezar un proceso de desarticulación, o por lo menos que no dependa la firma del convenio de una reforma. El gobierno espera más tardar que en este mes de marzo llegue la Comisión Exploratoria de las Naciones Unidas al país, quienes se encargarán de analizar la Constitución de la República y un compendio de leyes. Si ven que existen condiciones, no habrá dudas que el mecanismo será una realidad. De lo contrario, pasará para el olvido. René Amaya, 11 Noticias.
Bien, las reformas a la ley tributaria eliminarían 16 de las 18 exoneraciones fiscales, nos cuenta el periodista Fernando Arteaga. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró que están a la espera desde ese poder de la llegada de un paquete de reformas a la ley tributaria, en el que se va a eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones existentes, dejando únicamente 2 que están dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que se da es un proceso de racionalización de las exoneraciones. Por ejemplo, en el pasado se han extendido exoneraciones sin ningún criterio si se están alcanzando o no los objetivos de política que se persiguen. El diputado de Libre, Ramón Barrios, informó que el próximo 15 de marzo tendrán la primera gran socialización de dichas reformas. Vamos a tener el 15, la primera gran socialización de estas reformas. Vamos a estar presente el titular del Sistema Administrativo de Renta, el titular de Aduanas, el presidente de la MON. Vamos a tener a un sector encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio. Los liberales esperan que los cambios que se pretenden hacer vengan a generar un verdadero beneficio y están analizando el escenario. Hemos estado pidiendo en este caso, ¿verdad?, la asesoría de las personas que conocen más de la materia. A título personal, muchos compañeros nos hemos tratado de estar informando para saber por dónde irnos, ¿verdad? El tema de las exoneraciones, por ejemplo, ¿verdad? Y desde el Partido Nacional aseguran que están a la expectativa de conocer formalmente el proyecto, pero serán vigilantes de cualquier decisión errónea que se pueda tomar. Que no vaya a ser un mal mensaje de volatilidad e incertidumbre, que más bien venga a ahuyentar posibles inversionistas. Y con el tema de renta internacional, lo que significa es que ahora si usted tiene inversiones fuera del territorio nacional, también va a tener que declarar y pagar impuestos sobre ello. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y es esta propuesta de ley sobre la reforma tributaria la que genera opiniones a favor, pero también en contra en el sector productivo del país. Autoridades de gobierno han dado a conocer que la ley de reforma tributaria avanza por un buen camino. Desde el sector privado consideran que esta es una herramienta que fortalecerá la economía del país y potenciará a la nación en temas de inversión al momento de competir con organismos internacionales que poseen altos niveles de desarrollo financiero. Lo importante es que tanto el gobierno reciba la remuneración de sus ingresos de una manera correcta, pero los empresarios tengan el estímulo de seguir trabajando y no solo vivir para pagar impuestos. Hay que hacer todos un esfuerzo. Sin embargo, economistas indican que en el país no existen condiciones para aprobar la ley, por lo que aconsejan realizar un análisis en el que se destaquen los verdaderos puntos importantes y partir de eso para una decisión. La tributación hondureña necesita mejorarse. Hay demasiadas deficiencias que están ocurriendo. En primer lugar, la tributación descansa en aquellos impuestos indirectos que gravan a las personas sin importar el nivel de ingreso. Otros consideran que es el momento oportuno para una reforma tributaria, debido a que durante la pandemia empresas a nivel regional aumentaron sus riquezas según distintas organizaciones en base a estudios recientes. Por ello, la propuesta de un nuevo orden donde paguen más los que tienen más ingresos es necesaria. De la manera en que está planteado en este momento el sistema tributario nacional, es un sistema que realmente penaliza más a los pobres, penaliza más a la gente que tiene menos ingresos y favorece más a aquellos que tienen más ingresos. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Diputados nacionalistas denuncian que existe en el Congreso Nacional una alta mora legislativa. Diputados del Partido Nacional han denunciado en las últimas horas que en el actual Congreso se han presentado 925 proyectos de ley, de los cuales solo el 16% han sido dictaminados, dejando una gran mora del 84%, lo que consideran es inaudito para un país con tantas necesidades. De que estamos cansados de tanto presentar proyectos de ley que las pocas veces que nos han dado esa participación, pues no ni siquiera se le mande a la comisión de dictamen como la ley corresponde, y han dictaminado realmente bien poco. Desde el PSH consideran que es urgente que tanto la Junta Directiva como las diferentes comisiones dictaminen los proyectos. Bueno, yo creo que es una responsabilidad de las comisiones. Las comisiones deberían de acelerar su proceso de dictaminar para asegurar que esta mora pueda ser evacuada y obviamente que se prioricen los temas que tienen que ver con interés del país. Sin embargo, desde Libre
son del criterio que las autoridades del Congreso avanzan en su agenda legislativa y desde el Partido Nacional no lo saben por su ausencia de las comisiones. Los representantes del Partido Nacional no asisten a este trabajo de comisiones y por eso desconocen la magnitud de la carga laboral que tenemos en las diferentes comisiones de este Congreso. Asimismo, se ha dado a conocer que un gran porcentaje de los proyectos dictaminados y aprobados han sido enviados desde el Ejecutivo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Vamos ahora al deporte. El Motagua ha ganado hoy en Comayagua, le ha ganado a los Lobos de la UPN. Sobre esto, los detalles los tiene Rosa Alvarado del centro del país, en la antañona Comayagua. Ahí está Rosa. Buenas noches, Rosa, y adelante con el deporte. Muy buenas noches, licenciado, así es, ganó Motagua 4-3. La afición no estaba muy contento, dicho sea de paso, porque fue un partido donde Motagua pudo haber hecho muchísimos más goles. Ya en Deportes TV 11 les tendremos todo el resumen acerca de lo sucedido en este y el resto de los partidos. 4-3, y fue interesante ver la conferencia de prensa tanto de un entrenador como del otro, que también ustedes estarán disfrutando a través de la pantalla de Canal 11, ya que junto a Gustavo Valeriano en cámaras hemos estado presentes y escuchando también la solicitud de parte de Héctor Castellón de tener ya el VAR en nuestro país, en nuestro fútbol, algo que es importantísimo de cara también a las aspiraciones a nivel de selección nacional. Platicamos con Diego Vázquez incluso, que se encuentra viendo jugadores y de hecho a nuestras espaldas, como ustedes pueden ver, ya se encuentra tanto la presencia policial como también la salida de los diferentes jugadores de los Lobos de la UPN. Rescatando Nimrod Medina también lo bueno que fue Motagua en cuanto al balón parado, ¿no? Que esto fue algo significativo para los propósitos de sacar el resultado. Pero claro, repasando algunos de los resultados también que tuvimos este día, Maratón pues pierde 2-0 ante el Olancho FC, un resultado que quizás nos sorprende a muchos por la campaña que ha estado haciendo el Olancho FC, pero sí para aquellos que han estado creyendo en el famoso proyecto del del doctor Salomón Nazar. Aparte de eso, el Honduras del Progreso cayó 3-1 en una cancha muy criticada del Humberto Micheletti también, y el último partido que todavía continúa disputándose a minutos únicamente de que finalice es el Real España contra el Victoria de 2-1. Ya se vendrá el resumen para que ustedes puedan disfrutarlo siempre a través de nuestros medios, de nuestras plataformas en www.11noticias.hn. También podrá disfrutar de todo el resumen, todo lo acontecido durante este partido. Así que, licenciado, regresamos a los estudios de Canal 11 con 11 Noticias Estelar. Bien, vamos a contarles ahora que 13 migrantes hondureños fueron rescatados en México. Ha confirmado el vicecanciller Tony García. También ha hablado bastante sobre esto. Ha hablado el cónsul de Honduras en México, el periodista Héctor Amador. Más adelante tendremos detalles con Steven Salgado sobre este caso de los 13 migrantes hondureños que fueron rescatados en tierras mexicanas. Por otro lado, las autoridades policiales solicitan reformas al Código Penal y a otros reglamentos para que se les otorgue la aplicación de 6 a 24 horas el tiempo para investigar casos y sustentar expedientes. Giovanni. La policía solicitará al Congreso Nacional una ampliación de los términos para una mejor investigación de los casos, ya que consideran que en la actualidad solo cuentan con 6 horas y para obtener mejores resultados y sustentar los casos ante los tribunales y lograr condenas, se requiere por lo menos 24 horas. Tener solamente 6 horas para reunir toda la evidencia posible, todos los indicios que van a ser presentados como pruebas, tomar declaraciones de todos los testigos, realizar el informe investigativo y presentarlo ante el Ministerio Público con los detenidos. 6 horas probablemente o definitivamente es muy corto. Esta petición es de vital importancia porque sería un espaldarazo para el ente uniformado que hace un frente a la inseguridad y al combate de los ilícitos en todas sus manifestaciones. Tendrían que darse previo las reformas que ameriten para efectos de que la policía al momento de requerir a una persona tenga este tiempo de requerirlo y retenerlo por un tiempo aproximado
está pidiendo una ampliación de hasta 18 horas más, porque actualmente sí, precisamente, les autoriza hasta 6 horas. Sin embargo, al dar respuesta a esta petición, los investigadores deben dar resultados, de lo contrario, no se lograría el objetivo. A veces hay investigaciones complejas que requieren más tiempo de lo debido para ser investigadas y estas pueden ser justificadas en la ley. Claro que los detenidos están en las mejores condiciones posibles y no en lugares que se convierten en lugares tortuosos. La iniciativa pasa por la aprobación en el Congreso Nacional a través de una reforma que sería apoyada por los diputados comprometidos con la sociedad que anhela que quien cometa un delito, que lo pague. Para eso es vital aportar pruebas contundentes. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Suspicacia genera en varios sectores la iniciativa de reglamentar la extradición en el país. Carolina Martínez. Intenciones oscuras se esconden con eliminar el auto acordado de extradición y aprobar una ley, según la Asociación para una Sociedad Más Justa, debido a que esta beneficiaría a muchos diputados que están señalados en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Lo primero que salta a la mente es que si lo tocan es porque tienen miedo que ellos van a ser los próximos. Entonces lo que quieren es, no nos van a hacer creer que quieren agilizar eso, al contrario, buscar obstáculos para lograr evitar una posible extradición. Con una normativa de extradición no se pretende agilizar el proceso, ya que esta sería un laberinto con el que se dilataría la entrega, por lo que a criterio de esta profesional del derecho, se debe continuar con el auto acordado, que ha extraditado a más de 30 hondureños desde el 2014. Están como con un corre-corre, porque elimine el tratado de extradición o que se reglamente con condiciones o poniendo condiciones. Hay que analizar los dos extremos. Sectores piden que antes de discutirse el tema, el Poder Legislativo debe estar limpio de la criminalidad organizada. Sin embargo, esta abogada explica que aunque se apruebe la ley de extradición, ningún político puede evadir la justicia norteamericana. Así que un auto acordado rija lo que es un proceso tan importante como es la extradición no es correcto, ¿verdad? Ni modo, así se ha venido haciendo porque es lo que teníamos, pero eso no significa que no puedan los diputados subsanar esta situación, emitir una ley que regule de aquí en adelante las nuevas extradiciones. Recientemente el Pleno de Magistrados distribuyó los expedientes de extradición que quedaron en la anterior administración, que a criterio de abogados es una acción para iniciar con los trámites de una ley. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Voy a ir con Steven Salgado en vivo. 13 inmigrantes hondureños fueron rescatados en México. Steven, adelante, cuéntenos. Buenas noches, licenciado Raúl, y buenas noches también a la teleaudiencia de 11 Noticias. Y es que el pasado 25 de febrero se llevó a cabo una operación donde fueron rescatadas 32 personas. Entre este grupo de personas serían 14 las que fueron rescatadas, que son connacionales. Escuchemos a continuación al vicecanciller de la República, Tony García, sobre este tema. Queremos informar a la población que luego de la operación antisecuestro de un cuerpo élite de México, aparte de encontrar la familia de 8 compatriotas, que era un caso muy conocido, se encontraron también 32 personas en total en esa operación, donde habían afganos, venezolanos y habían también 6 hondureños más, que no tenían papeles y que no sabíamos de su existencia, pero que felizmente también fueron rescatados. O sea que al final habían 14 hondureños en este grupo que tuvieron pues un desenlace final feliz, gracias a la oportuna intervención de las autoridades de México y a la gestión que la Cancillería, desde el día número 1 que tuvimos conocimiento, le pedimos a México que por favor le diera un caso prioritario a esta situación de rehenes.
Estas fueron las palabras del vicecanciller Tony García. Esta operación se llevó a cabo en el estado de Nezahualcóyotl, en México, y aquí en esta localidad y en esta operación se logró la captura de 3 personas que tendrían también a lo que es a una familia de hondureñas y 6 personas más que serían el grupo de estos 14 hondureños que fueron liberados ya de lo que es las garras de la criminalidad en México. Con estas informaciones, licenciado Raúl, voy a volver con ustedes. Buenas noches. Bien, gracias Steven Salgado. Qué bueno que se rescataron a estos hondureños. Más informaciones, Andrea. Así, licenciado, peligrosos pandilleros son condenados a 9 años de prisión por el delito de secuestro agravado, nos explica Shirley Martínez. En las últimas horas dictaron sentencia condenatoria contra 3 pandilleros de la 18 por el delito de secuestro agravado en perjuicio de una fémina, por la que solicitaban 10 millones de lempiras en San Pedro Sula. En los juzgados con competencia territorial nacional ubicados en esta ciudad de San Pedro Sula, en donde se realizó esta audiencia denominada como procedimiento abreviado, en donde se le estaba realizando una audiencia a 3 supuestos pandilleros de la 18. En ese sentido, pues ya después que finalizó la audiencia, pues estas personas fueron condenados a 9 años de prisión por suponerlos o por ser responsables de lo que es el delito de secuestro agravado. Estos 3 pandilleros pues fueron identificados como Brian Javier Castro Montoya, Edwin Daniel Reyes, Josué Adanuar Rodríguez Manueles. La joven había sido interceptada cuando salía de su vivienda. Luego los sentenciados impactaron contra su vehículo dejándola inmovilizada y posteriormente, por la fuerza, la trasladaron hacia otra zona, desde donde realizaron la llamada a sus familiares, exigiendo una cantidad onerosa en efectivo. El 22 de noviembre del año 2022, cuando privaron de libertad a una joven de 29 años de edad, por la cual solicitaban la cantidad de 10 millones de lempiras para liberarla. La víctima fue rescatada en un motel sanpedrano donde la mantenían privada de libertad, pero fue liberada sana y salva por rápida accionar policial, evitando también el pago del rescate. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En menos de 48 horas, 3 mujeres han perdido la vida de manera violenta en diferentes sectores del país. La ola de femicidios cada día se intensifica en el territorio nacional. En menos de 48 horas, 3 mujeres fueron cruelmente asesinadas en diferentes partes del territorio nacional. Estamos sumamente preocupadas, ¿verdad?, por la vida de las mujeres. Sabemos que los feminicidios continúan casi a diario. Es una mujer la que está siendo asesinada. Según criminalistas, la situación se vuelve más crítica ante la inoperancia que reciben estos miles de casos por parte de los entes judiciales. Bueno, los femicidios continúan, no logran parar estos hechos criminales contra las mujeres. Se tiene que hacer un análisis completo de por qué están matando tanta mujer en Honduras y lo más grave es por qué todos esos casos están en la impunidad. Ante la avalancha de violencia, las feministas exigen justicia en estos crímenes, que en un 90% se mantienen en impunidad. Exigimos, ¿verdad?, un mayor fortalecimiento a los entes investigativos como será el Ministerio Público, la Policía Nacional, porque sabemos que muchas veces incluso la misma policía contamina la escena de los hechos, y también exigimos, ¿verdad?, el cese de la revictimización a las mujeres. Según datos del Foro de Mujeres por la Vida, en los primeros 2 meses de 2023, más de 46 mujeres han sido asesinadas en diferentes sectores del país. Para 11 Noticias, Valeria García. Son las 9 de la noche con 32 minutos, tiempo de una pausa comercial, pero antes le recordamos que puede escucharnos a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras 90.1, en Tegucigalpa 90.9, en San Pedro Sula, también 93.5 para la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a la pausa y en breve continuamos. El gobierno busca apoyo internacional para ejecutar programas sociales y de inversión que propone a los gabinetes sectoriales.
Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, la Cancillería hondureña ya comenzó a tocar las puertas de la cooperación internacional en busca de apoyo económico para ejecutar los diversos programas y proyectos que el gobierno se ha trazado a ejecutar a través de los gabinetes sectoriales en este 2023. Acerca de las estrategias y las prioridades que van a salir justamente de los gabinetes sectoriales, se empezarán a tocar puertas con países amigos que la administración anterior perdió la cooperación a nivel bilateral. Dentro de ellos está Reino Unido, Noruega, Arabia Saudita y otros países. Y bueno, y fortalecer la cooperación bilateral que actualmente tenemos, como es Japón, como lo es Corea, que han sido socios muy fuertes con nuestro país. Para la ejecución de programas y proyectos presentados por los 5 gabinetes sectoriales, ya se requiere una inversión que supera los 9.000 millones de lempiras. La mayor inversión está en los proyectos sociales como salud, educación, sostienen las autoridades. Reparamos 1.000 escuelas, esperamos reparar 6.000, pero recuerde que encontramos completamente destruidas más de 12.000. ¿La inversión? Alrededor de unos 1.000 millones de lempiras en Secretaría de Educación. Las autoridades están convencidas porque solo el gobierno no tiene la capacidad para desembolsar esa cantidad de recursos y es por ello que se requiere de la cooperación internacional y países amigos. Es muy importante la cooperación internacional para países subdesarrollados como es el nuestro, es estratégico, es vital. Prácticamente es una de las herramientas o de los recursos que más necesitamos nosotros, en cierto modo, para superar la baja productividad. Con la instalación del nuevo Poder Judicial, más las medidas adoptadas por las autoridades en el combate a la corrupción pública, permitirá que solo este año el gobierno podría alcanzar, en concepto de cooperación, más de 300 millones de lempiras. René Amaya, 11 Noticias. Las invasiones de tierra, en otras informaciones, han dejado al menos 500.000 personas sin empleo, según los empresarios. Conflicto por invasiones de tierra continúa sin resolverse, por lo que los efectos negativos cada vez son mayores. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha informado que esta problemática ha dejado como resultado la pérdida de 500.000 de empleos en 7 departamentos del país. Aleja a los inversionistas, ya no están viniendo a nuestro país. Por otro lado, se están perdiendo empleos y lo más importante, como dice el artículo 59 de la Constitución, que el ser humano es lo principal del Estado que tiene que defender, se están perdiendo vidas producto de estas invasiones. Desde el gobierno señalan que este escenario es un tema que está en análisis por parte de altos funcionarios del gabinete de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, manifiestan que cierto porcentaje de las invasiones proviene de antisociales, por lo que el trabajo debe desarrollarse en conjunto con el Ministerio Público para una mejor función. En sectores como el Bajo Aguán se están tomando ya medidas. Ayer se organizó una comisión tripartita con los ministros de alto nivel de la presidenta Xiomara para ponerle atención. Desde otro sector, detallan que la invasión de tierras se maneja dentro de la inseguridad jurídica y esto disminuye el ingreso de divisas, por ello el impacto negativo en la economía es fuerte. Productos de exportación como palma africana, eso implica menor recepción de divisas, además del riesgo de que si las plantaciones no se les da un tratamiento y mantenimiento adecuado, puede bajar la productividad. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Gracias, Pamela. Por otro lado, los comuneros de las tierras de la localidad de Santa Cruz, ubicado al norte del Distrito Central, fueron notificados por la Sala Quinta del Tribunal de Sentencias como los legítimos propietarios de esos dominios. Sin embargo, manifiestan que aún esperan que se les dé vuelta una cantidad considerable de tierra que se les devuelva una cantidad considerable de tierra que fue usurpada para ser vendida a terceros. Como ellos tienen dinero, entonces han manejado las instituciones del Estado a su antojo, y hoy que las instituciones del Estado están a favor de la ley, no a favor de nosotros, porque nosotros lo único que pedimos es que todo se haga en base a ley. Han habido personas que han comprado un derecho y con un derecho se han aprovechado hasta de que dicen que ellos son dueños de 600, de 800 manzanas de tierra cuando no es así. Y empresarios están sumamente preocupados por el mal estado del puerto de cabotaje de la Ceiba Atlántida.
El muelle de cabotaje de La Ceiba se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para empresarios del rubro marítimo. Durante la última semana, al menos 6 embarcaciones han tenido inconvenientes para ingresar o zarpar de este puerto. Los empresarios o los usuarios estamos dispuestos a aportar para este dragado. Y la idea era hacer un convenio con la Marina Mercante del pago de un canon por zarpe para poder cubrir estos gastos, ¿verdad? Ahora con las nuevas tarifas que nos está cobrando la Municipalidad de La Ceiba, honestamente creo que deben de estar bastante solventes para pagar este dragado a ellos. Autoridades municipales de La Ceiba convocaron de manera urgente a una reunión para buscar una solución inmediata a esta crisis provocada por la falta de un dragado que dé seguridad a las embarcaciones que utilizan este puerto. Que contamos con 17 millones de lempiras en las cuentas, que eso es importante, o sea, tenemos el dinero para empezar y ejecutar el dragado que se requiere y lo que tenemos presupuestado. Ahora bien, adicionalmente a eso, también hay una deuda que mantienen algunas empresas con el puerto de cabotaje, y esto como los 2 ferries, Island Shipping, y yo les digo, bueno, pongan al día eso ampliaría el presupuesto de una manera directa, y yo les garantizo de que el 100% de ese dinero que ingrese va a ser utilizado para el dragado, y eso es un beneficio para todos. El muelle de cabotaje de La Ceiba desde su creación fue administrado por la empresa nacional portuaria, pero desde el gobierno anterior se dio un traspaso a la municipalidad ceibeña, la cual no ha podido mantener este puerto en condiciones óptimas para atraer más inversionistas. Que no nos vayan a salir ahí con un proyecto novedoso o vengan de otro lado a decirnos, miren, vamos a hacer un acuerdo entre estos y vamos a comanejar esta cuestión, ¿verdad? Porque todas aquellas empresas que son redituables y que pueden ser importantes tanto para el servicio público como para ingresos municipales o ingresos que vienen a ser redituables, resulta que las declaran en quiebra y al final deciden privatizarlas. Actualmente el canal de acceso representa un riesgo para los botes que a diario utilizan este puerto para el traslado de turistas y mercancías hacia el sector insular o la Mosquitia hondureña. Para 11 Noticias, César Funes. En las últimas horas, Cable Color ha lanzado una reconocida campaña Experimenta la velocidad real de hasta 1000 megas de internet residencial por fibra óptica. Se llevó a cabo en uno de los hoteles reconocidos de la ciudad, un evento de lanzamiento para brindar una gran noticia de beneficio a toda Honduras. Con esto, una vez más, afianza su liderazgo en la categoría de telecomunicaciones, ofreciendo a todos sus usuarios residenciales la oportunidad de experimentar la verdadera velocidad de Internet con hasta 1000 megas a través de su señal de fibra óptica, siendo los primeros y únicos en ofrecer esta capacidad de Internet con ancho de banda real. Cable Color fue la primera empresa de telecomunicaciones con capital hondureño en transmitir televisión por cable a través de una red de fibra óptica en el país. La primera en cablear con fibra óptica el corredor de Tegucigalpa a Puerto Cortés, potenciando la capacidad y efectividad de sus enlaces, ya que están interconectados a 5 cables de fibra óptica submarino con acceso al Océano Atlántico y Pacífico, más de 3.731 kilómetros de fibra óptica terrestre y más de 500 de capacidad en anillo regional. Con este lanzamiento de su campaña Experimenta la velocidad real, Cable Color abre la cartera de opciones en cuanto a velocidad de banda ancha para Internet residencial, ahora con velocidades de hasta 1000 megas disponibles por fibra óptica, reafirmándose como la primera y única empresa en traer este tipo de beneficios al país y a la región centroamericana. Cable Color, una empresa de orgullo hondureño. Nos separamos de las noticias por unos minutos, pero en breve regresamos a 11 Noticias, emisión estelar. Vamos al transporte. Los dirigentes de este rubro están anunciando asambleas para debatir su problemática con las máximas autoridades del país para evitar más paro de labores.
Dirigentes del sector transporte acordaron este miércoles en Ciguatepeque solicitar una reunión con la presidenta Xiomara Castro de Zelaya para que sea ella quien examine los avances de los acuerdos firmados a fin de solventar la problemática que aqueja al rubro. El dirigente del transporte Marvin Galo explicó que uno de los puntos a tratar es el tema de las rotaciones que se deben ejecutar en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, por lo que piden que sea otro comisionado el que se haga cargo de dicha institución. Esta exigencia se basa en el artículo 8 de la Ley de Transporte Terrestre, que explica que la presidencia del IHTT debe ser rotativa cada año por decisión de la gobernante Castro. Además, los transportistas externaron que entre los acuerdos que aparentemente no fueron cumplidos, se encuentra la cancelación de permisos provisionales a rutas que movilizan migrantes a través del país y la falta de pago de subsidios al transporte urbano. Asimismo, exigieron la aplicación de tarifas mínimas de transporte de carga que es de $1.23 por kilómetro recorrido y el uso de básculas para evitar el sobrepeso en este tipo de vehículos. En este sentido, Galo anunció que de no tener respuesta ante su solicitud, se verá en la necesidad de tomar medidas de presión como un paro de labores en la próxima semana. Ante esto, el presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Rafael Barahona, advirtió que seguirá en su cargo hasta segunda orden y se implementarán sanciones económicas, suspensiones y decomisos de unidades a quienes se tomen las calles para realizar protestas. Para 11 Noticias, Giselle Barahona. De transporte vamos a educación. Ante las críticas recibidas por varios sectores, el señor secretario de Estado, el profesor Daniel Esponda, responde a los que ahora lo atacan que no tienen ninguna altura moral, dice el profesor Esponda, ministro, porque siendo gobierno no hicieron nada. Y cobraban. Ahí tienen todavía en el Tribunal de Cuentas algunos temas pendientes. Y bueno, y otros que estuvieron en el ministerio que no hicieron nada. Pero nada es nada, ni se acuerda la gente. Ministro. Entonces yo creo que esos ciudadanos que ya estuvieron en la Secretaría de Educación y que no ayudaron a la calidad de la educación, sino lo que hicieron fue desprestigiar al gremio, tal vez el gremio más importante del país, que persiguieron a los profesores, que eliminaron la ley de la matrícula gratis, que suspendieron en alguna medida la alimentación escolar, que fueron incapaces de hacer audiencias públicas transparentes para nombrar a los profesores, no tienen altura moral para venirnos a decir hoy a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Y el Consejo Nacional de Educación concluyó una serie de jornadas de consulta con expertos y actores del sistema educativo para la toma de decisiones en esa materia y dar el paso ansiado al programa de refundación de la educación impulsado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. El último departamento, Francisco Morazán, ya hemos realizado estas consultas en los 17 departamentos del país y concluimos aquí en Francisco Morazán entre hoy y mañana. Y el tema de hoy, estamos analizando, discutiendo un tema muy específico referido a la educación informal. Justamente la educación informal es aquella que se da de manera más espontánea, a veces inconsciente, que se diferencia de la educación formal muy conocida, que es en el aula, o incluso diferente a la educación no formal. Bien, vamos ya a retirarnos. Ha ganado el Motagua. En un momento Ronald Zelaya va a contar de la victoria del Motagua contra la UPN. Escuchaba a los comentaristas, colegas de la radio, diciendo que un penal que le pitaron a UPN no era penal, pero Ronald tendrá más detalles de esto. Nos vamos, Andrea. El resumen de los goles a continuación con Ronald Zelaya, también en directo Rosa Alvarado desde Comayagua. Nos despedimos, que esté usted muy bien.